Buenas tardes, mi nombre es Heriberto Quintanilla y la siguiente presentación está en el marco de las actividades de la materia Planeación Estratégica Financiera, cuyo tutor es el licenciado Víctor Manuel Cárdenas González de la Universidad Ciudadana de Nuevo León y corresponde a los capítulos 1 al 5 del libro de texto. A raíz de la pandemia del COVID-19, muchas y no todas las empresas han tenido que replantear sus modelos de negocio, han tenido que planear nuevamente lo que ya habían visualizado, entender cuáles han sido estos cambios y sobre todo incorporar la transformación digital en cada uno de sus, eh, de sus áreas. De tal manera que la planeación a corto plazo, la planeación a largo plazo, ha revestido una gran importancia para la supervivencia de cada una de las empresas. En general, los recursos que una empresa puede administrar son los recursos humanos, los recursos materiales y los financieros. En esta presentación nos enfocaremos más a los recursos financieros y hablaremos de la planeación de la estructura de capital y los diferentes modelos de planeación, tanto a corto como largo plazo. Planeación financiera estratégica. Una vez que la empresa tiene claridad sobre cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, cuál es su visión, su misión, y ha tenido ya un proceso de planeación coherente, se establecen cuáles son los riesgos, los escenarios positivos, los escenarios optimistas, los negativos, y se gestiona el plan de acciones para llegar a esos objetivos. Este plan de acción se divide en dos partes. Uno es la estructura de capital, que significa cuál es la posición financiera de la empresa, cuál es su riesgo en cuanto a los pasivos que es exigible, que es el pasivo de recursos que no pertenecen a la empresa, y cuál es el pasivo de los recursos con los que la propia empresa cuenta. Y por otra parte, el plan debe considerar cuáles son las decisiones de financiamiento. A un corto plazo, de lo cual estamos hablando de un año o menos, cuya planeación vamos a hablar más a detalle en la presentación, se divide en táctica y prospectiva, y las decisiones de financiamiento a largo plazo, que también hablaremos de esta planeación más a detalle. Pero, ¿qué es la planeación? La planeación, según el autor de nuestro libro, es una actividad intelectual cuyo objetivo es proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo. Otros autores hablan de la planeación para disipar la incertidumbre o inclusive toman decisiones por anticipado, de tal manera que pudieran estar anticipando los objetivos de la compañía visualizándolos de una manera más eficiente. En mi definición, es un proceso formal que siguen las empresas para que, una vez definidos los objetivos, se determinen las acciones, los recursos y los tiempos para lograrlos. Es decir, es unir el proceso de la visión y misión y objetivos con los medios para lograrlo de una manera formal, metodológica, sistemática. Como aplicación práctica en la empresa donde laboro, año con año se determinan cómo se van a cumplir las metas de ventas, las metas de rentabilidad, los KPIs de utilización, y para eso cuáles son los recursos que se van a necesitar, tomando en cuenta el backlog de los pedidos que ya tenemos fincados y el crecimiento que pensamos tener de nuevos clientes. La planeación financiera, con los conceptos básicos de planeación, avanzamos un poco más a detalle sobre las definiciones y vemos que en cada una de ellas hay unos comunes denominadores. Como hablamos de objetivos, la empresa no puede hacer una planeación si no tiene claros cuáles son sus objetivos, los resultados deseados.
Hablamos de cursos alternativos de acción. Es decir, al hablar de futuro, podemos tener una o varios cursos de acción, los cuales se evaluarían para saber cuál es el más eficiente y el que menos riesgo representa. Por lo tanto, para hacer esta selección tenemos que hacer un análisis, una elección para saber cuál sería el curso de acción más adecuado. Y en todos los casos estamos hablando de situaciones futuras, es decir, minimizar riesgos, anticiparse a lo que posiblemente pudiera suceder, plantear escenarios optimistas, escenarios pesimistas, para buscar qué, qué condiciones son, qué factores son los que determinan cada uno de esos escenarios y tratar de influir más en ellos. Como una aplicación práctica, un ejemplo práctico en mi proyecto mi proyecto del semestre, eh, el cual es un micronegocio de sublimación de camisetas, digamos, de alta calidad para clientes de un mercado pues mediano alto. Podemos ver cuáles son los elementos de una planeación que estamos buscando, ¿no? No es cualquier sublimación, tiene que tener un diseño artístico, clientes que estén dispuestos a pagar la calidad de la camiseta y también que estén dispuestos a pagar el diseño, con ropa, por supuesto, de más calidad, de un corte más de diseño y con proveedores también de buena calidad, tanto para las tintas como para las camisetas y inclusive los diseños. De tal manera que podamos captar la atención de las redes sociales en un segmento que pueda pagar la prenda y que la haga vestir bien, le haga lucir la prenda con negocio formal y la tecnología como un habilitador para que este objetivo se logre. Hablando de planeación estratégica, los pasos, el proceso de la planeación estratégica consta de 13 pasos y básicamente, digamos en un resumen de ellos, es que el primer paso es tener claros los propósitos, los objetivos. Insistimos que no hay ninguna empresa que pudiera hacer una planeación si no tiene clara su misión, su visión, sus objetivos. Y si quiere hacer una planeación y no tiene claridad sobre eso, convendría que primero le dedicara tiempo a saber cuál es la razón de ser en el mercado, cuál es su ventaja competitiva, cuál es su misión dentro del entorno de negocios, qué objetivos está persiguiendo, a dónde quiere llegar en un mediano plazo, largo plazo, y a partir de ahí hacer su planeación. ¿Cómo harían su planeación? Pues una vez determinados esos objetivos necesitamos saber en dónde estamos parados. Quiere decir reconocer, hacer una reflexión de saber dónde estamos parados. Sabiendo eso, se fijarían cuáles son los objetivos, las estrategias, el modelo de negocio que nos llevaría a generar estas acciones para llegar a nuestro propósito básico. Otras actividades, por supuesto, pues están analizar qué tan consistente es nuestro plan, cuáles son las acciones concretas, medirlas, cómo se van a medir y asignar recursos. La asignación de los recursos es en base a los presupuestos. Se asignan recursos y es posible ya con los recursos a mano ejecutar el plan y ver resultados, por lo tanto, medirlos y compararlos contra nuestros objetivos iniciales. De manera que este es un ciclo continuo en el cual empezamos por el proceso de definir nuestro propósito básico y luego generar las estrategias, revisarlas, cuáles son las acciones que se tienen que hacer, cómo vamos a medirlo, asignar recursos financieros, humanos, materiales y generar los resultados para ver qué tan bien o qué tan mal nos fue. Aplicando esos conceptos de planeación a la compañía en donde trabajo, según la matriz de Boston Consulting Group, nuestro producto estrella pues es un producto que se llama S4HANA, que es un sistema de gestión empresarial sobre una base de datos eh, 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 en memory, y es nuestro producto más innovador. Es nuestro producto con la más alta calidad tecnológica que tenemos en este momento.
El producto interrogante, compramos una compañía que se llama Qualtrics, es hacer un marketing inteligente. Sin embargo, eh, todavía no está claro si Qualtrics va a penetrar en el mercado como nosotros quisiéramos o lo pensamos la compramos. Nuestro producto vaca, pues es un producto que se llama el ERP, el Enterprise Resource Planning. Tenía años, es un producto muy maduro en el mercado, una base instalada muy, muy grande y aún está vigente. Su fin de mantenimiento termina en el 2027. Nuestro producto perro es pues el antecesor a este ERP, el cual ya casi nadie utiliza, es obsoleto y no se comercializa y en ningún momento ya está soportado. El enfoque Asanov a nuestra compañía es uno muy interesante porque combina el binomio mercado-producto y lo combina con las variables existentes y nuevos. De tal manera que las acciones que se deban tomar para un mercado existente con un producto existente, pues definitivamente son diferentes. Atacar mercados nuevos con productos nuevos y en medio de la ecuación, pues productos nuevos en mercados existentes o productos existentes en mercados nuevos. Parte de la aplicación práctica es hacer el análisis FODA, que es el básico también para saber dónde estamos en cuanto a las fuerzas internas, externas, áreas de oportunidad y debilidades. Nuestras fortalezas, consideramos que tenemos centros de desarrollo localizados en puntos estratégicos globalmente, lo cual nos hace generar tecnología de punta. Somos innovadores en la tecnología de informática. El análisis de las fuerzas externas como positivo, pues tenemos una base instalada con nuestro ERP muy, muy grande, en la que podemos seguir migrando nuestros productos de innovación. Dentro de los negativos, los puntos negativos, nuestras debilidades, yo creo que somos una compañía muy grande, a veces donde tardamos en tomar las decisiones y tenemos ya un organigrama muy, muy pesado. Las amenazas, pues definitivamente hoy los desarrollos que nuestros clientes han hecho están frenando la migración a nuevos productos. Dentro de la matriz del ciclo empresarial, por supuesto, tenemos ya un producto que es el ERP, que es un producto muy grande, muy maduro, es muy fuerte y ya está en una etapa ya hemos saturado el mercado de los segmentos que atacamos, que es el muy grande y grande, y ya tiene un producto madurez. Por lo tanto, debemos brincar al nuevo producto de S4HANA si queremos realmente hacer un despliegue en la siguiente ola. Muy bien, hablando de la estructura de capital. El estado de resultados y el balance son los informes financieros sobre los que se ha venido estandarizando los conceptos y que cualquier que lea un estado de resultados, un balance, pudiera darse cuenta de cuál es, si el saldo de la compañía pues es positivo o negativo, es muy grande o es pequeño, si tiene pérdidas o ganancias. Sin embargo, estos informes no son suficientes para hacer un análisis financiero más a detalle. Y esto ha evolucionado en tomar como base el estado de resultados y el balance para, combinando algunas razones financieras, llegamos a las razones de liquidez, que es qué tanto efectivo tiene la compañía versus los compromisos que tiene, o las razones de endeudamiento, cuánto está la compañía endeudada con pasivos externos contra la capacidad que tenemos en un momento dado de pagarlos a través de la venta de nuestros activos. Razones de eficiencia, de producción, cuánto estamos produciendo por una cierta unidad de inversión, que pudiera ser el tiempo, que pudiera ser la cantidad de material o de insumos de energía, etc. Las razones de rentabilidad, que son la utilidad por cualquier otro tipo de KPI, como por ejemplo, oye, pues tenemos esta utilidad por número de personas o por metros cuadrados o por cantidad de activos, que sería el ROA, de tal manera que todas estas razones financieras les dicen a los analistas, en base ya a porcentajes, qué tan
tanta salud financiera pudiera tener o no una compañía, qué tanta liquidez, qué tan eficiente es en sus procesos productivos, etc. Y finalmente el EVA es ya un KPI más sofisticado en el cual se mide el valor que genera la empresa en base al costo promedio de capital. Por supuesto, antes de intereses y después de impuestos. Los modelos de planeación a corto plazo. Un modelo de planeación a corto plazo, estamos hablando de qué es lo que una compañía debe considerar en un plazo de no mayor a un año. Entonces se preparan en un año los mandos medios para saber cuáles son las posibles contingencias, los compromisos que se tienen ya afincados, que se tienen que pagar en un año y por supuesto también qué es lo que vamos a traducir de los planes a largo plazo, los planes estratégicos en lo que mencionábamos por ahí en el paso número 10, 11, generar los presupuestos para la ejecución de nuestro plan estratégico. Exactamente es aquí donde nosotros vemos la planeación de corto plazo como los mandos medios de la organización ya están asignando presupuestos para la ejecución de los planes que deben estar, por supuesto, direccionalmente correctos y alineados hacia los objetivos mayores. Y bueno, aquí vemos la planeación táctica que estas son algunas de las áreas en las cuales se pudiera generar ya un presupuesto en las áreas de ventas, en áreas de mercadotecnia, operaciones, finanzas, recursos humanos y más abajo de cada uno de estos macroprocesos pues ya vienen áreas más específicas donde pudiéramos hacer un presupuesto. Es decir, por ejemplo, pues rotación de inventarios. Vamos a hacer un proyecto para mejorar nuestra rotación de inventarios, para que nuestros inventarios obsoletos o que se están quedando obsoletos, sacarlos antes de los inventarios más recientes, cuya vigencia tiene mayor vida útil. Vamos a hacer un proyecto para mejorar nuestro nivel de inventarios mediante un warehouse management, o vamos a generar un proyecto para tener precios más competitivos haciendo un estudio de mercado con alguna consultoría como Bain que nos pudiera decir cómo estamos siendo vistos, percibidos dentro del mercado y nuestros precios. De tal manera que la planeación táctica es el enlace entre la planeación estratégica y ya la ejecución propia de los presupuestos. Como decimos, esta es conducida por los niveles de ejecutivos de nivel medio y se refiere ya a un área específica de la empresa, como ya lo hemos mencionado. Coordina los recursos y lo principal, el principal resultado aquí medible es qué tan eficientes y eficaces fuimos en la ejecución del presupuesto. Planeación prospectiva, la cual tiene como objetivo analizar aquellas empresas a las que les haya ido muy bien y entender por qué. Trata de decir, oye, esta empresa le fue muy bien, ¿qué factores influyeron en que le haya ido muy bien? O a esta empresa le fue muy mal, ¿por qué le fue muy mal? ¿Qué factores influyeron para que a la empresa no le haya ido bien en sus objetivos, inclusive pues haya tenido que quebrar o cambiar de giro, etc. Particularmente en la planeación prospectiva tenemos un modelo de desarrollo prospectivo del cual vamos a hablar un poquito más adelante para comentar que hay 3 momentos del análisis del modelo de desarrollo prospectivo, es decir, de nuevo hay una retrospección importante de cómo nos ha ido históricamente, cuál es nuestros resultados, cuáles son las razones por las cuales hemos tenido estos resultados, tratar de entender las determinaciones sobre nuestros reglamentos, normas que nos han llevado a estos resultados. Después creamos un escenario futuro deseado. El segundo momento
en el que decimos, quiero estar ahí, quiero estar en este nuevo estado, y pues vamos midiendo cuáles son los avances o retrocesos en cuanto a esos logros, y sobre todo en el análisis prospectivo entender los factores que determinan estos movimientos. Modelos de planeación a largo plazo. Los modelos de planeación a largo plazo están muy de la mano de la planeación estratégica. Digamos que las fronteras entre uno y otro están con líneas bastante grises. Se dibujan con líneas grises, porque una planeación a largo plazo definitivamente fija objetivos, fija metas que previamente, posiblemente, la planeación estratégica también ya las haya por ahí visualizado. Y también por el otro lado, en el otro límite, pues una planeación a largo plazo debe ser suficientemente aterrizada, no tanto como la planeación estratégica, pero sí como para dejar habilitada la planeación a corto plazo para que de ahí emanen las acciones tácticas y la ejecución de los presupuestos. Entonces, en esta planeación a largo plazo, que por supuesto es más de 2 años, tal vez hasta 5 años, debiéramos otra vez entender las fuerzas externas que van a influir en nuestra planeación, nuestros compromisos ya internos, como pago de dividendos, los financiamientos, etcétera, las preposiciones de equipos, cómo nos vamos a financiar, cómo nos vamos a apalancar financieramente para poder eh, eh, invertir en nuestros activos que generen los ingresos, y finalmente cómo vamos a medir qué tan bien o qué tan mal vamos hacia el camino que nos hemos trazado. Muchas de estas planeaciones pues tienen que ver con el estudio de mercado, un estudio de mercado que nos ayude a determinar cuál es el pronóstico de la demanda en los próximos periodos, cómo está nuestra competencia, nuestros precios, la parte de las necesidades de insumo, pero al hablar de largo plazo, pues estaríamos más bien hablando de un Sales and Operation Planning, es decir, en base al estudio de mercado, cuáles son las capacidades que requerimos de producción para poder cubrir con la demanda que estamos planeando vender, y por supuesto un plan financiero que los habilite a ambos. No son pocos los modelos de planeación a largo plazo propuestos por varios exponentes. Aquí se dibujan 10 de ellos. Si hacemos una pequeña síntesis de lo que muchos de ellos exponen en más o menos detalle, en más o menos medida, pues vemos que toman elementos como elementos estratégicos, ¿no? Algunos hablan de la misión, visión, objetivos, definir las metas, etcétera, definir los escenarios estratégicos, definir las fuerzas externas e internas que afectarían la empresa. Todo eso tiene carácter de planeación estratégica. También vemos como en la parte de la retrospección, lo que ya habíamos platicado, los análisis FODA, de una retrospección de cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, amenazas, etcétera. Y también toman elementos de los estudios financieros, cuando se hace una inversión, de los estudios financieros como el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero, el estudio administrativo. También están muy presentes estos tipos de estudios de inversión en estas metodologías propuestas o modelos propuestos. Finalmente, no pueden faltar todos los elementos básicos de la administración, con planeación, ejecución, control, ajustes. También están muy presentes en los pasos que aquí nos proponen, que para estas personas son los factores que más influyen en la planeación a largo plazo y que deben ser considerados. Solamente por ahí agregar que uno de ellos habla sobre el tema de la motivación. Es importante resaltar que para algunos de ellos el tema de la motivación, como es Marvin Bauer, aquí nos dice motivar a las personas. Él lo considera como un factor crítico
en la planeación a largo plazo. Y claro, si tenemos un liderazgo estratégico donde nosotros podemos influir en la dirección en la que va nuestra empresa y así lo comunicamos, va a dar mucha certeza y va a motivar a todos los empleados en saber hacia dónde vamos, lo cual me parece muy atinado. Bueno, en conclusión, hemos presentado algunas herramientas que tienen que ver con el proceso estratégico, el proceso estratégico financiero, herramientas también que sirven para el análisis financiero, como son las razones de liquidez, endeudamiento, etcétera, que nos ayudan a saber cuál es la situación financiera de una empresa en un momento dado. Por lo tanto, pues nos ayudan a planear mejor qué es lo que se requiere para mejorar dichos indicadores y cómo. Y hemos hablado también de la planeación al corto plazo, de los compromisos que se tienen que cumplir, a nivel de tácticamente se están asignando presupuestos y cómo, y la planeación a largo plazo, que es el enlace entre la planeación financiera, toma elementos de la planeación financiera y habilita la planificación a corto plazo. Creo yo que todas estas herramientas, todas estas metodologías son el resultado de una minuciosa observación de muchas personas sobre muchas empresas, las cuales les ha ido bien y a otras no tan bien, y que han venido en un análisis sesudo, sintetizando cuáles son aquellos factores que más influyen para de ahí derivar en una metodología, en un método que nos ayude a poder agregar valor a las empresas. Finalmente, lo que buscan las empresas es minimizar el riesgo, minimizar las sorpresas para que pudieran estabilizar su operación y lograr sus resultados. A continuación se presenta la bibliografía. Muchas gracias.